Hola chicos, buen día. Primer mensaje del 2026. Espero que tengan un año increíble. Vamos a arrancar una serie y tiene que ver con Dios, con la Biblia y el sexo. Alguna vez, ya hace tiempo, escribí una tesis sobre el tema. Uno de los primeros puntos que desarrollé tuvo que ver con que Dios no absolutiza la virginidad. Dios protege personas, no estados corporales. Quiero y debo decirte que la sexualidad no fue creada para ser regulada por la culpa, sino que fue creada para ser educada desde el amor. Dicho esto, la pregunta que seguro ya empezarás a hacerte es qué nos han enseñado hasta ahora, ¿no? Un punto a tener en cuenta es que cuando la fe se vuelve más exigente que el amor, a ver, el tema es pensarlo, ¿no? Hacernos la pregunta de por qué la fe se vuelve más exigente que el amor. Estamos arrancando un nuevo año y estos inicios suelen llegar con nuevos sueños, con nuevos propósitos, con algunas promesas y por qué no también con cargas, con pesos invisibles que llevamos. Entre todo esto, muchos creyentes arrastran una culpa ligada al cuerpo, al deseo y a la historia, ¿por qué no a la historia sexual personal? Durante muchos años se habló y se habla de la importancia te dicen, la importancia de llegar virgen al matrimonio. Pero no te hablan del contexto. Dicen de llegar vírgenes al matrimonio, pero no acompañan. Hablan de la importancia de llegar virgen al matrimonio, pero no te hablan del amor. O incluso te hablan del contexto, del contexto, te hacen un acompañamiento y te hablan del amor, pero, valga la redundancia, contextualizado bajo algunas ideas como mínimo ideas discutibles. ¿Por qué digo ideas discutibles? Porque usan esas ideas y te hablan de la sexualidad como si a través de la sexualidad pudieran calibrar la espiritualidad de la persona. El problema no fue el llamado a la pureza, el problema fue reducir la pureza a un estado biológico y cargarlo sobre una conciencia frágil o una conciencia mal educada. Claro que yo no me voy a poner a esta altura de mi vida a relativizar la fe, pero sí está bueno que empecemos a pensar, que empecemos a generar el desafío de liberar algunas cuestiones de interpretaciones que no solo no forman esas interpretaciones, sino que sino que además de no formar, lastiman. Y tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar, porque si no caemos en un ideal absoluto. En la escritura la virginidad te decía, nunca es presentada como un valor espiritual, sino como una condición social situada. ¿Por qué digo situada? En el Antiguo Testamento la virginidad aparece ligada a la protección de la mujer en una cultura patriarcal,
aparece ligada a la seguridad económica y familiar, incluso a la preservación del linaje y de la herencia, pero no aparece asociada a una superioridad espiritual, pureza del alma o asociada a una mayor cercanía con Dios. Debo decirte que la Biblia regula realidades humanas, no sacriliza estados corporales. La Biblia, bien digo, te lo quiero repetir para que te lo grabes, la Biblia regula realidades humanas, no sacriliza estados corporales. Y claro, este es un tema porque confundir regulación con idealización es uno de los errores más comunes en la lectura moral de la Biblia. La pureza bíblica no es biológica. La pureza bíblica es relacional. La pureza bíblica no es biológica, es relacional. Cuando la Escritura habla de pureza, en pocas ocasiones se refiere al cuerpo aislado, se refiere al modo en que una persona se vincula. Habla Jesús allá en Mateo 5 por el versículo 8 y dice: bienaventurados los limpios de corazón. No dice bienaventurados los de historial limpio, no dice bienaventurados los del pasado limpio, no dice bienaventurados los que tienen un expediente moral limpio, dice bienaventurados los limpios de corazón. La pureza en la Escritura dice tener que ver con intención, con verdad interior, con capacidad de amar sin usar al otro. El problema bíblico jamás fue el cuerpo, sino el corazón desconectado del amor. Hay un peligro implícito en absolutizar aquello que Dios no absolutiza. Cuando la virginidad se predica como ideal absoluto, se ignora el contexto bíblico, se informa la experiencia humana y se desconoce la diversidad de historias. Y aún se transforma una exhortación pastoral en una medida espiritual. Se instala la culpa como herramienta de formación. Y el resultado es una fe que controla pero no sana, calla pero no acompaña, exige pero no enseña. Y te lo voy a desarrollar en un ratito. Dios nunca necesitó de la culpa para formar a su pueblo. ¿A qué protege realmente Dios? Y quizás esta sea una buena pregunta para arrancar, para iniciar este año 2026. ¿Estamos defendiendo la santidad o estamos dejando personas heridas en el camino? El dedito, acordate. La ética bíblica siempre protegió a la persona antes que a la norma, al vínculo antes que al ideal, a la verdad antes que a la apariencia. Si al enseñar, si cada vez que enseñamos generamos vergüenza, silencio, miedo al hablar, no está funcionando bien la pastoral nuestra. Jesús mismo nunca pidió certificados morales, pidió corazones dispuestos. A la mujer samaritana, por ejemplo, no la expuso, la reveló. ¿Te acuerdas de la mujer que fue sorprendida en medio de adulterio y no la condenó? La dignificó. A los que creían ser puros, los confrontó con la hipocresía. Dicho aún más claro, Jesús mismo nunca relativizó el pecado, pero jamás absolutiza la historia pasada de una persona. Incluso, cada vez que la religión, con toda su religiosidad, clasifica,
Jesús, siempre Jesús, restaura. Para terminar, este año el llamado para arrancar este año el llamado no es menos santidad, menos compromiso, menos responsabilidad. Pero sí hay en el corazón de Dios un claro llamado a más verdad, más formación, más acompañamiento. Nuestro próximo necesita, vos y yo también, una pastoral que hable del cuerpo sin miedo, que eduque el deseo y que acompañe procesos reales. Necesitamos entender aún de qué hablamos cuando hablamos de pureza. Necesitamos entender que hablamos de una pureza que sane y no una pureza que condene, que te llene de culpa. Y esta pureza que Dios busca no es la ausencia de historia, sino es la presencia del amor. El desafío para este año es que no le tengamos miedo al hablar del cuerpo. El desafío para este año es que no usemos la culpa como método. El desafío para este año es que no callemos más donde tenemos que enseñar. Te bendigo.